Entonces, como les decía, los seres humanos tenemos 8 nervios cervicales. Pucha, cómo me ha costado pasar de ella. 12 nervios torácicos, 5 lumbares, 1 o 2 sacrales. Bueno, se les llama sacrococcígeo. Y porque están como fusionados. En algunas especies que tienen cola, entonces tienen mayor número de nervios que salen de la región coccígea. Obviamente el número va a variar de acuerdo a la especie. Entonces estos números que les acabamos de decir son para seres humanos. Entonces ven acá, por ejemplo, una neurona. Aquí el ejemplo de una neurona motora. O bueno, un ejemplo de un músculo esquelético y cómo se da la contracción. Cuando, no sé si todos han visto o han tenido la experiencia incluso de que cuando con un martillo de reflejos les golpea la rodilla, sin pensarlo y sin, digamos, sin hacerlo voluntariamente, se les contrae el músculo del cuádriceps y extienden una patada. Si se ubican con eso que les estoy diciendo, o si se han hecho esa prueba alguna vez al médico. Sí, profe. En el músculo, en el tendón, vamos a tener los usos neurotendinosos que van a ser estimulados con ese martillo de reflejos. Este mecánico va a ir por o hacia médula, entra por raíz dorsal e inmediatamente hace sinapsis con una otra neurona motora que lleva información al músculo para que se contraiga, generando el estiramiento de la pierna y, bueno, por ende la patada. Vean que en este caso, aquí tenemos un nervio, bueno, en realidad es un nervio que tiene una aferencia y una eferencia. Este tipo de nervio se le conoce como nervio mixto. Vean que es uno solo. Entonces, nervio mixto es aquel nervio, en este caso, periférico, que lleva información sensitiva y motora por una misma vía. En este caso, este reflejo hace una comunicación o una sola sinapsis. Por lo tanto, este ejemplo que les acabo de mencionar se llama o se conoce como reflejo monosináptico. Probablemente, si esto es la pierna, era L1, L2, si no me equivoco, era L1 o L2 a este nivel. Si fuera, qué sé yo, un reflejo o un estímulo en los brazos, probablemente esté a nivel torácico o incluso cervical. Entonces vean que cada nivel de la médula va a inervar diferente zona del cuerpo, de acuerdo a su nivel, donde se ubique. Entonces, importante, a nivel ventral va información motora, a nivel dorsal va información sensitiva. Hay otros nervios periféricos que son o completamente sensitivos o completamente motores. Pero en este caso, como lo vemos aquí en el ejemplo, es un tipo de nervio mixto que lleva información sensitiva y motora. Obviamente no se tienen que aprender todos, simplemente que hay diferentes nervios. Y hay diferentes nervios y digamos, esta sí es la distribución de los seres humanos, nada más, pero no nos vamos a aprender más nombres. Los pares craneales son los otros o la otra parte del sistema nervioso periférico que van a salir de la base del cráneo. Y su numeración va de acuerdo a los números romanos. Van a variar, pueden ser 11 o 12, incluso hasta 17, por ejemplo, en anfibios. Entonces,
Esto sí se los tienen que aprender. El nervio 1 es el nervio olfatorio. Es el que manda o sí, lleva información sensitiva relacionada al olfato. El par craneal número 2 es el nervio óptico. Este lleva información visual, pero lleva información desde la retina. Entonces, imágenes, ¿verdad? Todo lo que podemos percibir con la vista. El nervio motor, el troclear y el abducens están relacionados con los movimientos del ojo. Por ejemplo, a la hora de, qué sé yo, ver en diferentes direcciones. Ustedes han visto los pájaros que pueden rotar mucho sus ojos para ver o ampliar el campo de visión. Y con esto, bueno, en este caso pueden evitar ser presa o bien, por ejemplo, en las águilas, ser grandes depredadores. Entonces, abducens, troclear y el oculomotor se encargan de los movimientos oculares. El óptico es con respecto al estímulo visual, o sea, imágenes que captamos en la retina. El trigémino, como su nombre lo dice, tiene 3 ramas. Aquí, bueno, no lo vamos a ver si. Una rama mandibular que llega a la mandíbula, obviamente, una rama que llega a la maxila y otra rama que llega a la zona del ojo. En ocasiones, por ejemplo, a veces cuando hay alguna inflamación en algún diente o en alguna muela, hay gente que siente hasta como dolor en el ojo. Eso puede ser por el estímulo de este trigémino. Entonces duele toda la cara casi. La zona mandibular, la zona maxilar y la parte del ojo. El troclear, bueno, es el nervio número 4, el par craneal 4. El trigémino es el par craneal 5. El abducens es el par craneal 6. En este caso, bueno, estimula el músculo recto lateral del ojo. Aquí cada uno de estos, ¿cómo se llama? De estos nervios que inervan diferentes músculos permiten en un conjunto mover el ojo en diferentes direcciones. El par craneal 7 es el nervio facial, es el que nos permite, masticación, al igual que el trigémino, parte de la masticación, y también facilita lo que es la elaboración de expresiones faciales. El 8, el octavo par craneal, perdón, es el auditivo y lleva información auditiva y también del aparato vestibular, que era del oído interno. Yo les decía, vean que el aparato vestibular tiene como 3 asas en el cual hay líquido que va a mover unas estructuras que va a indicar la posición también del cuerpo y el tipo de aceleración que tiene. Y esa información va por el par 8, perdón. Después tenemos el glosofaringeo. El glosofaringeo inerva todo lo que está relacionado a la primera arcofaringe, músculos de la faringe, ¿verdad? Y el vago. Bueno, aquí no está el hipogloso es el 12º. El vago vaga por todo el cuerpo. Entonces, si se recuerdan del sistema digestivo, el vago es quien inerva tracto gastrointestinal casi que en su totalidad y también inerva sistema respiratorio y sistema cardiovascular. Entonces vaga por todo el cuerpo y es el 10º par craneal. Glosofaringeo es el 11º par craneal. Y vean que, por ejemplo, aquí viene este tipo de nomenclatura para saber qué tipo de nervio es, si es motor, si es sensorial o si es mixto. Entonces, por ejemplo, el olfativo, es sensorial. El óptico es sensorial. El oculomotor es motor, valga la redundancia. El troclear es motor. El trigémino es sensorial.
Ven, aquí ustedes van viendo a ver qué tipo de nervio es. El vago es mixto. Es un nervio que lleva y recibe información. O sea, lleva información sensorial o recibe información sensorial y lleva información motora. Hace ambas. Estos van a salir desde la base del cráneo. Entonces vean que aquí está el mesencéfalo, aquí está el metencéfalo. Entonces van a salir del tallo cerebral. Aquí tenemos otra imagen que representa los diferentes pares craneales, igual, ¿verdad? El olfatorio, el óptico, el oculomotor, troclear y el abducens, que están relacionados con los movimientos del ojo. Ah, bueno, aquí se ven bien las las ramas del trigémino, la rama mandibular, la maxilar y la rama oftálmica. Después aquí se ve bien los músculos que inerva el nervio facial, ¿verdad? Que facilita masticación y expresión de la generación de expresiones faciales, el auditivo y las diferentes zonas que lleva información auditiva y también la información de equilibrio, el glosofaringeo, primera parte del arco, todo lo que se genera a partir del primer arco faríngeo, el vago, que va por vísceras, sistema respiratorio, sistema cardiovascular, y después, bueno, está el espinal accesorio, está el hipoglosio y el hipobranquial. Entonces, vean que estos, aunque salen de las bases del cerebro o del tallo encefálico, son o pertenecen a la división periférica del sistema nervioso. Ahora, ¿cuáles son estas funciones del sistema nervioso? Ya las hemos definido bastante. Participar en los reflejos. Un reflejo es un circuito de neuronas que van a participar en la ejecución de una respuesta ante un determinado estímulo. El arco reflejo va a estar compuesto por 5 componentes, o bueno, por 7. Vamos a tener como número 1 el estímulo. Número 2, el receptor de ese estímulo. Número 3, la neurona aferente. Número 4, el centro integrador, que el centro integrador puede ser algún nivel de la médula o bien una interneurona o incluso parte o alguna estructura del tallo cerebral. Número 4, ¿verdad? Centro integrador. Número 5 es el nervio eferente o el nervio motor. Número 6 es el efector. El efector puede ser músculos y glándulas. Y número 7 es la respuesta. Entonces, estímulo, en el ejemplo que les puse, el martillo de reflejos, es estímulo mecánico o golpe. ¿En cuál receptor? En el uso muscular o en el uso tendinoso. El nervio aferente o quien lleva esa información sensitiva era L1 y L2, si no me equivoco, que son los nervios que llevan esa información. El centro integrador es la médula espinal a nivel de L1 y L2 y la información eferente o el nervio eferente también era L1 y L2. El músculo era el cuádriceps femoral y la respuesta es la patada. ¿Ok? Ese es el arco reflejo. Son los 7 componentes de este tipo de reflejos. Ahora bien, tenemos reflejos que son monosinápticos, en donde la neurona sensitiva lleva información y hace sinapsis directa con la neurona eferente o la neurona motora. En este caso, vean acá que tenemos una interneurona. Esta interneurona hace que se generen 2 sinapsis, una entre la neurona sensitiva y otra la interneurona, y posteriormente entre la interneurona y la neurona eferente. Y en este caso, si ustedes observan, este reflejo no llega
a cerebro, sino que se queda aquí en médula, generando una respuesta. Tenemos reflejos del músculo esquelético, como en el caso del martillo de reflejo, o reflejos viscerales, que son los que van a regular las funciones del tracto gastrointestinal. Entonces, por ejemplo, ¿cuál puede ser un estímulo? Un incremento en la osmolaridad, una disminución del pH. Una disminución del pH, por ejemplo, hace que mande información sensitiva hacia, ¿se acuerdan del plexo mientérico? Bueno, el plexo mientérico y el plexo de Auerbach, que eran parte o capas del tracto gastrointestinal, plexos nerviosos. Ahí puede hacerse ahí puede estar el centro integrador. De ahí sale alguna neurona que llega a músculo liso para que se contraiga o se libere, en este caso, qué sé yo, la glándula para liberar jugos pancreáticos y neutralizar el ácido. Esa sería ya la respuesta. Entonces, como les decía, tenemos reflejos en donde aquí tenemos todos los componentes, ¿verdad? Donde hace solamente una vez sinapsis, que se llaman monosinápticos, o reflejos polisinápticos, donde vamos a tener más de una sinapsis. Y esta es la función, y así es como un organismo responde ante determinados estímulos por el arco reflejo. Entonces, de nuevo, aquí están los componentes que serían estímulo, un receptor. Ese receptor lleva la información a través de una neurona sensitiva, llega hasta un centro integrador. Del centro integrador sale una respuesta por una neurona eferente, llega hasta un efector para que genere una respuesta. De hecho, hay una tabla como de 30 reflejos en los que uno se tiene que aprender cada uno de los componentes. Entonces, ¿cuál es el receptor específico? ¿Cómo se llama esa neurona específica? ¿Dónde se da la integración de esa información? ¿Cómo se llama la neurona eferente? ¿Quién es el efector? ¿Y cuál es la respuesta? De hecho, en Fisio tenemos un laboratorio en donde hacemos como 20 reflejos y yo les doy la tablita ya llena de los diferentes componentes de esos reflejos. Entonces, por ejemplo, el reflejo de estornudo y tos, entonces yo les pongo pimienta a que huelan, a ver si estornudan. Después el reflejo de la luz con la pupila, ahí vemos actuar parte de los oculomotores. Tenemos los reflejos, el del vómito, por ejemplo, en donde uno estimula la úvula y hace el reflejo del vómito, o sea, no se vomita la persona, sino como ¿cómo se llama? La arcada ante el estímulo. Después, bueno, así se hacen son como 20 reflejos en total. Entonces, un laboratorio bastante vacilo. Y bueno, el otro año, a lo que nos dijeron, los laboratorios van a ser presenciales, entonces, bueno, eso es bastante vacilo. Aquí, parte de los arcorreflejos de los mamíferos y una comparación entre el arco reflejo somático, o sea, aquel reflejo que está involucrado músculo esquelético, y el arco reflejo visceral. Entonces, ¿qué compara? ¿Quién es el efector? En el arco reflejo somático es el músculo esquelético y en el arco reflejo visceral es vísceras, músculo cardíaco, músculo liso, glándulas. El número de neuronas que intervienen en ese reflejo arcosomático son 3 o pueden ser 2 o 3. Y en el caso del reflejo visceral es más complejo, pueden ser hasta 4 neuronas. Porque intervienen las neuronas del sistema simpático y parasimpático. Y el neurotransmisor involucrado es diferente. Si es en el reflejo del arco somático, es la acetilcolina. Acetilcolina genera contracción de músculo esquelético, y si es el arco reflejo visceral, puede ser acetilcolina o adrenalina, que es lo mismo o similar a norepinefrina.
Entonces, esto es para comparar un poco de las diferencias entre el arco reflejo somático y el arco reflejo visceral. En general, los arcos reflejos, como su palabra lo dice, no intervienen la conciencia. O sea, por ejemplo, si yo les estimulo, por ejemplo, con un martillo de reflejos, la rodilla, generan este reflejo rotuliano, en donde estira la patada. También está el reflejo aquiliano, en donde uno golpea el tendón de Aquiles, entonces el piecillo se hace para atrás. Esto no se hace de manera consciente. Y cuando no se hace de manera consciente, podríamos asumir que son información que llega a médula, o sea, que nos sube hasta corteza cerebral. Y ya, bueno, para ir terminando, la división eferente, había una parte que era voluntaria y una parte que era involuntaria. La parte involuntaria la podemos dividir o la podemos, digamos, incluir dentro del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, dependiendo de donde ustedes lo lean, lo clasifican como una tercera subdivisión del sistema nervioso o bien lo ponen como una subdivisión del sistema nervioso periférico. Se encarga de controlar las actividades de los órganos internos. Y en este caso vamos a tener fibras sensoriales y fibras motoras. Permite reaccionar ante estímulos externos e internos, ¿verdad? Regálenme un momentito. Y esos estímulos están asociados a dos diferentes condiciones ambientales. No condiciones ambientales, sino dos grandes comportamientos. El de lucha o huida, o bien el de reposo y el de la digestión. Este es inconsciente, ¿verdad? Es involuntario. Entonces, cuando la división simpática del sistema nervioso autónomo está activa, vamos a tener una serie de efectos a nivel corporal. Pero cuando estamos bajo el estímulo parasimpático del sistema nervioso autónomo, vamos a tener completamente otros, ¿cómo se llaman? Otros efectos. Y hay especificidad. Por ejemplo, las fibras, por ejemplo, el nervio vago, pertenece al sistema parasimpático. Entonces, cuando estamos comiendo, el nervio vago va a activarse y va a inervar al tracto gastrointestinal para que ejerza sus acciones en el tracto y se dé el proceso de digestión. Mientras tanto, el sistema simpático está inhibido. O sea, ¿qué quiere decir? Que son sistemas antagónicos. Mientras el sistema parasimpático está actuando, no puede actuar al mismo tiempo el sistema simpático. A manera de ejemplo. Bueno, antes de eso. Y, por ejemplo, hay órganos que pueden tener estimulación de fibras simpáticas o estimulación de fibras parasimpáticas. Y vean aquí, vean que ya sea simpático o parasimpático, incluyen varias neuronas. Por eso es que el reflejo visceral es un poquitito más complejo. En este caso vamos a tener el órgano diana de alguna parte del tracto gastrointestinal. Si estamos bajo la influencia del sistema simpático, quien se va a liberar al fin y al cabo es la epinefrina. Ese paraliza el músculo liso, lo que quiere decir que para actividad relacionada al proceso digestivo. Entonces, imagínense un tigre que está cazando o se está, más bien, qué sé yo, una cebra que está escapando para no ser depredada. Está bajo una descarga simpática que lo que hace es aumentar frecuencia cardíaca, aumentar frecuencia ventilatoria, aumentar
contracción de los músculos o estimular la contracción de, incrementar el flujo sanguíneo de los músculos esqueléticos para que corra y luche por su vida. Mientras que si es una serpiente que acaba de comer, más bien va a tener activa la división parasimpática, liberando acetilcolina al tracto gastrointestinal para que se dé todo el proceso digestivo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no pueden estar los dos actuando, porque son mensajes completamente opuestos. La epinefrina al tracto gastrointestinal le dice pare, mientras que la acetilcolina incrementa la motilidad. Entonces, aquí hay una tablita clásica que habla de los efectos de la estimulación simpática o parasimpática. Ambos, ¿verdad?, pertenecen a la división eferente del sistema periférico. Entonces, el ojo. Y yo siempre les digo, acuérdense del lobo feroz. Ustedes han visto una faulilla donde un lobo está viendo una, ¿cómo se llama? Una mujer muy bonita que entra como a un salón, entonces se le sale el corazón, se le dilatan las pupilas y empieza a babear. ¿No han visto eso? Eso no es de las caricaturas antiguas. Exacto, de las caricaturas antiguas. Entonces, ese lobo que tiene los ojos dilatados, el corazón que se le va a salir, está bajo la influencia o estimulación simpática. Entonces, ¿qué hace una persona bajo la estimulación simpática? A nivel del ojo, hay dilatación de la pupila y relajación del músculo ciliar. Eso hace hemidriasis, que es que el ojo se le vea dilatado. A nivel de glándulas salivales, hay unas que se contraen, pero la saliva se vuelve como más viscosa. Entonces, unas disminuyen, otras se hacen como glándulas se vasoconstriñen y hay otras que incrementan haciendo la saliva más viscosa. A nivel de glándulas gástricas y pancreáticas hay inhibición e incrementa lo que es la contracción de las glándulas sudoríparas, generando sudor. El tubo digestivo está, digamos, casi que de manera general está inhibido. Hay un aumento del tono, entonces no hay movimiento, hay disminución de la movilidad. A nivel de hígado se libera glucosa para que haya más producción de ATP. Hay relajación de la vesícula biliar. A nivel de vejiga urinaria hay ¿cómo se llama? Relajación de los músculos lisos de la vejiga. Y hay contracción de los esfínteres. Entonces, por ejemplo, si uno está en actividad física, generalmente no se está orinando, ¿verdad? Generalmente. Hay que quitar otros factores de consumo de agua y otras cosas. Hay estimulación de la glándula adrenal para que secrete aún más adrenalina y hay una mayor respuesta simpática y hay aumento de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de contracción. Se dilatan ciertas arterias, incrementa la broncodilatación para que llegue más aire y hay contracción del vaso. A nivel de vasos sanguíneos hay constricción, generalmente los de los músculos abdominales y de la piel. También a nivel sexual el sistema simpático lo que hace es generar la eyaculación. Obviamente no es que cada vez que una persona está o un animal está bajo estimulación simpática va a haber eyaculación, porque por eso tenemos diferentes nervios. No todos van a estar activos, va a ser selectivo, ¿verdad? Y también de forma general va a haber un incremento en el aumento del metabolismo. Entonces, cuando yo les digo, ¿cuál es la respuesta simpática? Piensen en el lobo que está viendo a esa muchacha así, que se le sale el corazón y se le abren los ojos. Piensen en eso. Ya después empiezan a acordar de cuáles son los efectos. Y por el contrario, ¿qué hace la estimulación parasimpática? A nivel del músculo ciliar y en la pupila genera contracción. Entonces, más bien va a haber una miosis. Eso se llama cuando la pupila está de muy pequeño tamaño.
A nivel de las glándulas salivales hay vasodilatación y hay secreción de saliva, pero no espesa, sino más líquida. A nivel de estimulación de las glándulas gástricas y pancreáticas, hay un incremento en la secreción, porque acuérdense que la división parasimpática estaba asociada con los procesos digestivos. A nivel de las glándulas lacrimales puede haber secreción y no va a tener efecto en las glándulas sudoríparas. Eso quiere decir que las glándulas sudoríparas solo tienen inervación simpática, no tienen inervación parasimpática. En el tubo digestivo disminuye el tono, entonces incrementa la motilidad y todos los procesos asociados a la digestión. A nivel hepático no hay ningún estímulo. Hay contracción de la vesícula biliar para que libere la bilis y emulsifique las grasas. Hay contracción de los músculos lisos de la vejiga y el esfínter. No tiene efecto a nivel de glándulas adrenales. Y a nivel del corazón disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando estamos en procesos de digestión o descanso, el corazón, los pulmones y las arterias, algunas arterias se van a disminuir su tono. No porque hay estimulación simpática, en este caso, digamos, de las arterias que hay constricción, sino porque no, o sea, cuando está la estimulación simpática presente, no hay estimulación simpática. O lo dije al revés, perdón, cuando hay estimulación parasimpática, no hay estimulación simpática. O sea, no pueden haber las dos. Entonces disminuye la frecuencia cardíaca, hay constricción de las arterias, pero solo coronarias, el resto va a estar como una disminución en el tono, va a haber un poquito de broncoconstricción y el vaso va a estar relajado. A nivel de vasos sanguíneos, no vamos a tener ningún efecto por la estimulación parasimpática. Pero, esto era lo que les decía, al no haber estimulación simpática, puede haber una disminución en el tono o una menos constricción. No quiero decir vasodilatación, pero puedo decir menos constricción. A nivel de órganos sexuales va a haber erección o es quien permite la erección peniana y en el metabolismo también no va a tener ningún efecto. Entonces, en donde tenemos respuestas antagónicas, por ejemplo, a nivel del corazón, quiere decir que tenemos tanto inervación simpática como inervación parasimpática. Simpática incrementa el ritmo del cardíaco, parasimpática lo disminuye. Pero en aquellos órganos donde, por ejemplo aquí, en los vasos sanguíneos abdominales y de la piel, aquí solo tenemos un efecto simpático, quiere decir que no hay fibras que inerven vasos sanguíneos del abdominales y de la piel. ¿Me explico? Entonces, no todos van a tener doble inervación, no todos los órganos van a tener doble inervación. Casi que la mayoría sí, pero no todos. Entonces, de nuevo, voy a devolverme a esta diapositiva. La división motora se divide en la voluntaria y en la involuntaria. Y la involuntaria se divide a su vez en la división simpática y en la parasimpática. Simpática, reacciones de lucha o huida, y parasimpática, descanso o digestión. ¿Ok? ¿Dudas, chicos? Ninguno.